desde una reclusa que asesinó brutalmente a su compañera de celda, hasta otro delincuente convicto cuya mera presencia infunde temor incluso en los guardias de la prisión. ¿Qué es lo que realmente pasa por la mente de estos criminales? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únete a nosotros mientras exploramos a los presos más peligrosos del mundo. Comenzando con Rebecca Butterfield. Rebecca Butterfield. Conozcan a Rebecca Butterfield, la reclusa australiana que apuñaló a su amiga 33 veces, se cortó la garganta y golpeó su cabeza contra la pared 105 veces. Esta historia no se parece a ninguna otra historia criminal escalofriante que hayas escuchado. Conocida como una de las prisioneras más peligrosas de Australia, Butterfield comenzó su camino en el sistema penitenciario en 1996, cuando fue condenada por daños maliciosos, delitos de drogas y entrada ilegal, pero pronto salió de prisión y regresó como si nunca se hubiera ido. Luego, nuevamente, en el año 2000, lanzó un brutal ataque contra su vecina, quien intentaba evitar que ella se autolesionara. La vecina terminó con una enorme herida de arma blanca, mientras que Butterfield fue acusada de causar daños corporales graves y cumplió un periodo de 3 años sin posibilidad de libertad condicional. Fue mientras cumplía esta condena que cometería uno de sus crímenes más perturbadores hasta la fecha. En ese fatídico día del año 2003, Butterfield lanzó un ataque frenético y no provocado contra su amiga y compañera de prisión, Bruce Lim Wars, apuñalándola unas impresionantes 33 veces con un cuchillo de trinchar antes de verla desangrarse hasta morir. El nivel de crueldad mostrado durante el ataque sorprendió incluso a algunos de los prisioneros más despiadados en la prisión de mujeres de Silverwater. El ataque le valió 12 años adicionales, y después de que se considerara que era demasiado peligrosa para la sociedad, se añadieron otros 5 años. Pero aunque su condena eventualmente expirará, hay una gran posibilidad de que nunca sea liberada. Esto se debe a que ha prometido continuar matando si alguna vez es liberada. También ha atacado a varios funcionarios de la prisión, incluido un médico que la estaba tratando. En el pasado, ha arrojado té a los guardias y a una interna, junto con una muleta y una bolsa de colostomía. Todo esto también perjudicaría sus posibilidades de salir del recinto como una mujer libre. Butterfield se presentó en el Tribunal Supremo en enero de 2021 para procesar su liberación, ya que su tiempo había terminado. Pero su solicitud fue rechazada después de que el gobierno de Nueva Gales del Sur argumentara que su historial de violencia desde enero de 2020 significaba que debería permanecer tras las rejas al menos hasta el año 2023. Pero al momento de realizar este video, todavía no ha sido liberada. Robert Maudsley. Este es Robert Maudsley, también conocido como el prisionero más peligroso de Gran Bretaña y probablemente el preso más peligroso de todo el mundo. Aunque puede parecer inocente por fuera, el nivel de brutalidad del que es capaz este hombre es muy perturbador, pero lo que es aún más aterrador es la motivación detrás de sus acciones criminales. Según sus médicos, Maudsley afirma escuchar voces en su cabeza que le dicen que asesine a personas. Pero antes de que Maudsley se convirtiera en este psicópata sin mente, era un dulce niño pequeño, nacido como el cuarto de 12 hijos de George y Jean Maudsley. Sin embargo, la infancia de Maudsley no fue exactamente la más agradable. Sus primeros días los pasó en un orfanato católico en Crosby, junto con sus 3 hermanos mayores. Para cuando cumplió 8 años, sus padres aparecieron y se llevaron a los 4 niños del orfanato. Pero en lugar de experimentar el verdadero cuidado parental, Maudsley fue sometido a tortura física y agresiones rutinarias por parte de su padre hasta que los servicios sociales se vieron obligados a sacarlo de la casa. Con este trasfondo espeluznante, Maudsley creció. Nos sorprende que haya terminado convirtiéndose en un psicópata. Al crecer como adolescente en la década de 1960, Maudsley se convirtió en trabajador sexual solo para poder sobrevivir. Pero todos sus ingresos iban a su incontrolada adicción a las drogas mientras continuaba cayendo en la más profunda y oscura decadencia humana. Pero no fue hasta 1974 que reclamaría la vida de su primera víctima, un hombre llamado John Farrell. Farrell era un cliente que recogió a Maudsley para tener sexo, pero también era un hombre depravado y mostró al joven Maudsley fotos de niños que había abusado. Quizás esto fue lo que lo motivó a atacar al hombre
y estrangularlo hasta matarlo. O tal vez tenía sus propios demonios con los que lidiar. Su primer asesinato lo llevó ante la corte después de que se entregara a las autoridades. Pero luego el juez determinó que no estaba apto para ser juzgado, así que lo envió al hospital Broadmoor, una unidad psiquiátrica en Crowthorne, Berkshire, Inglaterra. Fue dentro de los muros de esta prisión donde Maudsley consiguió su segunda víctima. En 1977, él y otro paciente llamado David Cheeseman, quien cumplía una condena por agredir a una niña de 16 años, se encerraron en una celda con su víctima, David Francis. Francis era un conocido abusador de niños. Sin embargo, mientras ese fue el crimen que lo llevó a prisión, fue su ataque homosexual a uno de los amigos de Cheeseman lo que provocó la brutal ejecución. Durante varias horas, Maudsley y su compañero en el crimen torturaron a su víctima antes de finalmente quitarle la vida. El resultado del incidente fue una condena adicional por homicidio involuntario para Maudsley, que lo llevó a la prisión de Wakefield, esta vez una prisión real. Luego sería sentenciado a cadena perpetua con la recomendación de que nunca debería ser liberado. Avanzando rápidamente a 1978, Maudsley volvió a estar en las noticias después de quitar brutalmente la vida de dos compañeros de prisión el mismo día. Fue un crimen perturbador que envió ondas de choque a toda la prisión. Pero según Maudsley, este ni siquiera era su plan original. Su objetivo real era acabar con la vida de 7 reclusos, la mayoría de los cuales eran abusadores de niños, asesinos y delincuentes sexuales. A medida que continuaba hundiéndose en la locura, los funcionarios penitenciarios determinaron que no era apto para convivir con la población general. Entonces, en 1983, los funcionarios penitenciarios construyeron una unidad especial de 2 celdas en el oscuro y profundo sótano de la prisión de Wakefield, donde ha estado confinado desde entonces. La celda está equipada con grandes ventanas a prueba de balas, y su silla y mesa están hechas de cartón comprimido. El inodoro y el lavabo de la celda también están fijados al suelo, por lo que Maudsley no tiene medios para escapar ni para quitarse la vida. En las raras ocasiones en que se le permite salir, Maudsley es escoltado por al menos 4 oficiales fuertemente armados. Ha pedido que se reduzca su confinamiento solitario, solicitado que le den cianuro e incluso pidió una mascota. Pero cada solicitud ha sido negada debido a que se le considera un peligro para otros reclusos. Así que permanece en el oscuro abismo hasta el día de hoy y probablemente estará allí por el resto de su vida. Charles Bronson. Si buscas a los criminales más peligrosos de Gran Bretaña, es probable que el nombre de este hombre aparezca antes que cualquier otro. Este es Charles Bronson, un criminal violento que aterrorizó a la gente del este de Londres durante muchos años antes de ser finalmente capturado, pero incluso estando confinado tras las rejas, sus tendencias violentas solo se hicieron más pronunciadas y se ha ganado la reputación de ser uno de los reclusos más peligrosos de cualquier prisión británica. Nacido originalmente como Michael Gordon Peterson en Luton, Bedfordshire, el futuro criminal fue uno de los 3 hijos de Era y John Peterson. Durante su vida, el padre de Bronson dirigió el club conservador en Aberystwyth y su tío y tía sirvieron como alcaldes de Luton en las décadas de 1960 y 1970. Así que, obviamente, provenía de un entorno respetable. Su tía Eileen Perry le dijo una vez a los medios que Bronson era un chico encantador mientras crecía. Recordó que era tan gentil y de buenos modales. Pero todo cambió cuando sus padres se mudaron de su base en casa a Ellesmere Port, en Cheshire. Fue entonces cuando el joven comenzó a meterse en problemas. Bronson pasó de 0 a 100 muy rápido y a la edad de 13 años ya era parte de una banda de ladrones armados junto con 3 de sus amigos. Esta aventura ilegal fue lo que lo llevó por primera vez a un tribunal de menores. En este punto también comenzó a meterse en peleas y a faltar a la escuela para pasar tiempo con su banda. Cuando sintió que vivir cerca de sus padres le daba una especie de restricción que no quería, se fue de casa y regresó a Luton, el lugar que considera su ciudad natal. Para sobrevivir, Bronson asumió varios trabajos, pero nunca duró mucho en ellos porque a menudo se metía en grandes peleas con sus jefes. No pasó mucho tiempo antes de que el joven terminara en la cárcel, cumpliendo tiempo en prisión preventiva por daños criminales. Su delito fue destrozar algunos autos estacionados tras una acalorada discusión con el padre de su novia, pero aún no fue
fue enviado a prisión. En su lugar, fue multado y puesto en libertad condicional. ¿Pero Bronson cambió sus costumbres y adoptó un estilo de vida más respetable? No, no realmente. Volvió inmediatamente a cometer más crímenes, como robar un camión y liderar a la policía en una persecución, planear y ejecutar un robo relámpago e incluso un robo a mano armada. Fue este robo a mano armada lo que finalmente lo llevó a prisión en 1974. Bronson tenía 22 años en ese momento y pronto se convertiría en un terror en la prisión llamada Walton Jail, donde fue enviado a cumplir su condena. Después de pasar solo unos días tras las rejas, Bronson se metió en su primer gran problema. Tras atacar a 2 prisioneros sin provocación, fue enviado directamente al bloque de castigo, una de las secciones más aterradoras de la prisión. Después de que la prisión se cansara de sus salvajes payasadas y tendencias violentas, lo transfirieron a HMP Hall en Kingston, Inglaterra, en 1975. Como era de esperarse, Bronson se metió en problemas poco después de llegar a la prisión. Se negó a realizar las tareas que le asignaron e incluso destrozó un taller tras una pelea con un oficial de la prisión. Una vez más, fue enviado directamente al bloque de castigo, donde le inyectaron un sedante conocido como clorpromazina, lo que lo dejó violentamente enfermo. Tras recuperarse, Bronson volvió a destruir propiedades de la prisión y a atacar a compañeros internos sin provocación. Desde entonces, ha sido trasladado entre varias prisiones. Su sentencia ha sido extendida muchas veces y ha pasado más tiempo en confinamiento solitario que la mayoría de los demás reclusos de las instalaciones. También ha intentado envenenar a otro interno, amenazado con acabar con la vida de un oficial de prisión, y una vez incluso fue sorprendido tratando de cavar una salida de su celda. Pero Bronson no solo ha intentado matar a otros, también ha intentado quitarse la vida, sin éxito. En 1982 realizó su primera protesta en la azotea después de escapar al techo de Broadmoor. Luego lo hizo nuevamente poco después, causando daños por más de $250,000. Luego, en abril de 1996, tomó como rehenes a 2 secuestradores iraquíes, junto con otro recluso llamado Jason Grizzly. Su reinado de terror fue tan severo que en 1999 se construyó una unidad especial para él con el fin de reducir el riesgo que representaba para otros reclusos y oficiales penitenciarios. Sus crímenes mientras estaba en prisión son tan numerosos que tomaría horas solo clasificarlos todos. La última audiencia de libertad condicional de Bronson fue en 2023, pero como era de esperar, le fue negada y probablemente pasará el resto de su vida encerrado lejos del resto del mundo. René Jacoby. Mientras que algunos delincuentes descubren su inclinación por la criminalidad más tarde en la vida, René Jacoby conectó con su lado psicopático cuando aún era una niña. Como lo describió acertadamente un trabajador social que trabajó con ella cuando tenía 13 años, René Jacoby era una joven enojada y violenta. Su furia ardiente quemaba como un feroz infierno, y a lo largo de los años la impulsó a alcanzar las mayores alturas posibles para cualquier criminal violento, ganándose el título de la única mujer delincuente peligrosa de Canadá. Los delincuentes peligrosos son reclusos clasificados como riesgos para otros reclusos, y este título suele reservarse para asesinos y depredadores violentos. Sin embargo, la diferencia entre Jacoby y la mayoría de los otros delincuentes peligrosos en Canadá es que sus crímenes más graves fueron cometidos dentro de las paredes de la prisión. Por fuera, Jacoby puede parecer una persona agradable, brillante y simpática, pero su corazón es frío como una piedra y es capaz de un nivel de brutalidad que te hará estremecer. Fue introducida por primera vez al estilo de vida penitenciario en el año 2000, cuando recibió una sentencia de 3 años y medio por tráfico de drogas y agresión con un arma, pero terminó pasando los últimos 24 años encarcelada debido a sus constantes estallidos violentos. Cuando los expertos trataron de rastrear el origen de su ira desenfrenada, descubrieron que se volvió así cuando se enteró de que su verdadera madre había sido asesinada por su padre cuando ella tenía solo 6 meses de edad y fue criada por su abuela. Esta historia causó un gran impacto en su salud mental y comenzó a meterse en serios problemas siendo aún adolescente. Después
de pasar tiempo en un correccional juvenil, eventualmente comenzó su sentencia como adulta en la penitenciaría de Saskatchewan. Sin embargo, solo 2 meses después de su llegada, se involucró en su primera situación de toma de rehenes, ayudando a confinar a otro recluso durante horas. Por eso, le añadieron otro año a su sentencia. Pero eso resultó ser solo la punta del iceberg. En tan solo 3 años, Jacoby participó en innumerables tomas de rehenes violentas y agresiones, y su sentencia aumentó a 21 años. Para cuando estaba tomando estos rehenes, Jacoby estaba embarazada y eventualmente dio a luz a una hermosa niña en una prisión aborigen conocida como Okimao Ochi Healing Lodge. Sin embargo, después de pasar solo 1 año en el albergue, volvió a meterse en problemas. Después de fumar y tomar pastillas mientras su hija estaba en la guardería, se negó a hacerse una prueba de drogas, lo que llevó a los oficiales penitenciarios a quitarle a la bebé y enviarla a vivir con la hermana de Jacoby. Fue entonces cuando comenzó a planear su fuga junto con otra reclusa. Jacoby logró salir de la prisión hacia una reserva remota, pero ambas fueron arrestadas a la mañana siguiente. También ha hecho múltiples amenazas de muerte tanto a reclusos como a funcionarios penitenciarios, convirtiéndose en una de las mujeres más temidas del sistema penitenciario canadiense. Richard McNair. El 17 de noviembre de 1987, Richard McNair estaba en el proceso de robar una casa en Minot, Dakota del Norte, cuando 2 hombres aparecieron de repente en la escena. En la pelea que siguió, McNair asesinó a uno de estos hombres y disparó al otro 4 veces. La segunda víctima sobrevivió al incidente, pero McNair desapareció. Logró escapar de las autoridades hasta febrero de 1988, cuando la policía lo llamó para interrogarlo y finalmente entregó la pistola utilizada en el tiroteo. Pero fue en este momento cuando comenzó a demostrar sus habilidades profesionales para escapar. Mientras estaba en la estación de policía municipal de Minot, McNair logró engañar y escapar del lugar, aunque su fuga solo duró unas pocas horas. Después de ser capturado y esposado a una silla, McNair reveló otro truco. Usó el bálsamo labial que tenía en el bolsillo para deslizar sus manos fuera de las esposas. Luego llevó a los oficiales a una persecución a pie por la ciudad antes de ser finalmente capturado. Eventualmente fue condenado a 2 cadenas perpetuas por asesinato e intento de asesinato, así como a una sentencia de 30 años por robo. En octubre de 1992, McNair escapó nuevamente junto con otros 2 prisioneros de la penitenciaría estatal de Dakota del Norte en Bismarck. Para salir de la instalación, los hombres tuvieron que arrastrarse por los conductos de ventilación, pero fue en vano, ya que McNair fue recapturado en pocas horas, mientras que los otros tardaron algunos días en ser encontrados. Otra vez escapó y permaneció fuera durante 10 meses antes de ser arrestado nuevamente en Grand Island, Nebraska. Incluso hay un video viral de él engañando a un oficial que lo encontró poco después de escapar nuevamente en el año 2006. Cuando el oficial se le acercó, le dio un nombre falso, y su actuación fue tan convincente que el policía lo dejó ir sin darse cuenta de quién era. Ahora, con 65 años, McNair ha desistido de sus intentos de escape. Su caso también ha inspirado series de televisión como The Prison Breaker y otros programas, pero por loco que parezca su historia, la siguiente se pone aún más oscura. Charles Cullen. La historia ha visto el auge y la caída de muchos asesinos seriales, desde Jeffrey Dahmer hasta el notorio John Wayne Gacy. Pero hay un nombre que muy pocas personas recuerdan: Charles Cullen. Casualmente, él es considerado el asesino serial más prolífico en la historia de los Estados Unidos, ganándose el título de Ángel de la Muerte. Nacido el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, Cullen creció en un hogar católico de clase trabajadora. Sin embargo, siendo el menor de 8 hijos, su infancia estuvo lejos de ser feliz. Era acosado frecuentemente por sus compañeros de escuela y los novios de sus hermanas, lo cual afectó gravemente su salud mental. Cuando tenía apenas 9 años, Cullen intentó quitarse la vida bebiendo químicos de un set de química. Aunque sobrevivió al incidente, esa fue solo la primera de muchas veces que intentaría suicidarse. Incluso estuvo en la Marina por un tiempo, hasta que recibió una baja médica en 1984 por razones
no reveladas. Poco después de dejar el ejército, el futuro asesino serial se inscribió en la escuela de enfermería en el Mountainside Hospital. Destacó tanto en su trabajo que incluso fue elegido presidente de la clase antes de finalmente graduarse en 1986. Pronto encontró empleo en la unidad de quemados del St. Barnabas Medical Center en Livingston, Nueva Jersey, y fue entonces cuando comenzó su racha de asesinatos. El primer asesinato que Cullen confesó ocurrió el 11 de junio de 1988, cuando administró una sobredosis letal de medicamentos intravenosos a un paciente. Pero eso fue solo el comienzo. Antes de dejar el hospital en 1992, Cullen cobró la vida de numerosos pacientes, incluyendo un paciente con VIH, a quien mató administrándole una sobredosis de insulina. Apenas un mes después de dejar el St. Barnabas, Cullen consiguió empleo en el Warren Hospital en Phillipsburg, Nueva Jersey, donde más tarde acabaría con la vida de 3 mujeres ancianas mediante sobredosis de un medicamento para el corazón llamado digoxina. También continuó su racha de asesinatos en el Hunterdon Medical Center en Flemington, Nueva Jersey, donde causó la muerte de 5 pacientes, nuevamente con sobredosis de digoxina. A lo largo de su carrera como enfermero, Cullen trabajó en diferentes instalaciones. Y a donde iba, la muerte lo seguía, hasta que finalmente fue arrestado el 12 de diciembre de 2003 y acusado de un cargo de asesinato y un cargo de intento de asesinato. Pero fue entonces cuando comenzó a narrar toda su operación, exponiendo el número de personas que realmente había matado. En total, el enfermero desquiciado afirmó haber acabado con la vida de unas 400 víctimas, aunque muchas de ellas permanecen sin confirmarse. La abrumadora cantidad de víctimas y la naturaleza fría de sus crímenes han cimentado el legado de Cullen como uno de los criminales más peligrosos de la historia. Pero en su defensa, el hombre afirma que solo intentaba ayudar a sus pacientes a escapar del dolor y que no tenía intención de lastimarlos. Finalmente, fue sentenciado a 18 cadenas perpetuas y no será elegible para libertad condicional hasta el año 2403. Michael Campbell. Este es Michael Campbell antes de su transformación radical, y así es como se ve ahora, después de hacerse un montón de tatuajes en el rostro y el cuerpo. Ha sido llamado el prisionero más aterrador del mundo, una afirmación que no parece estar muy lejos de la verdad, gracias a su apariencia intimidante. Ha sido condenado por muchas atrocidades, desde agresiones hasta robos, grandes hurtos e incluso delitos sexuales. Su crimen más perturbador, sin embargo, fue cuando intentó abusar de una mujer mientras ella estaba en la cama con su novio. Es difícil determinar cuáles eran exactamente los planes de Campbell, pero un testigo aseguró haber visto al novio de la víctima persiguiendo a un hombre con muchos tatuajes en el rostro y el cuello. Pronto, la policía se involucró y después de un pequeño juego del gato y el ratón, Campbell finalmente fue atrapado intentando huir en bicicleta. Para un criminal cuyo historial se remonta a 26 años atrás, no era de extrañar que terminara nuevamente en prisión, y esta vez por un periodo muy largo. Los detalles de su caso desaparecieron de internet después de su arresto, pero es probable que actualmente esté encerrado en alguna prisión cumpliendo condena por sus atroces crímenes. Ricky Dubose. El 13 de junio de 2017, un prolífico criminal conocido como Ricky Dubose estaba siendo trasladado entre prisiones junto a otro recluso llamado Donnie Rowe cuando cometió un grave crimen. Silenciosa y cuidadosamente, los dos hombres se deslizaron fuera de sus esposas y atravesaron una puerta sin seguro en la parte delantera del autobús. Luego, Dubose agarró un arma de uno de los oficiales y disparó fatalmente al sargento Christopher Monica, el guardia, y al sargento Curtis Bellew, el conductor. Las cámaras de seguridad instaladas en el autobús capturaron cada momento del ataque y la fuga. Además, otros 30 prisioneros presenciaron los asesinatos y todos contaron la misma historia. Rowe fue finalmente capturado después de pasar solo unos días huyendo. Para septiembre de 2017, había recibido una condena por asesinato que conllevó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La noticia de los brutales asesinatos de los guardias impactó a todos y ejemplifica el nivel de peligro al que los oficiales se exponen al lidiar con criminales endurecidos. Pero su historia no termina ahí. En junio de 2022, Dubose fue encontrado inconsciente en su celda en la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia, en Jackson. Las autoridades afirman que se quitó la vida, pero las circunstancias que rodean su muerte siguen siendo un misterio. Rodney Alcala.
Por fuera, Rodney Alcala parecía el hombre perfecto, apuesto, con un alto coeficiente intelectual y con un estilo impecable. Pero, dentro de los confines de su vida, no era más que un brutal asesino que disfrutaba arrebatarles la vida a sus víctimas. Muchas personas lo conocen como el asesino del juego de citas, debido a su racha de asesinatos que cobró la vida de más de 130 mujeres y niñas en los Estados Unidos durante la década de 1970, aunque solo alrededor de 9 de estos casos han sido confirmados. Para entender el inicio de su ola de crímenes, retrocedemos a 1968, cuando llamó la atención de las autoridades después de atacar a una niña de 8 años llamada Tali Shapiro. Alcala huyó inmediatamente de la escena y pareció desaparecer en el aire. Para 1971, Alcala ya estaba en la lista de los más buscados por el FBI. Fue entonces cuando algunas niñas en un campamento de arte en New Hampshire reconocieron al fugitivo como su consejero del campamento. Aunque estaba usando un nombre falso en ese momento, las niñas informaron al director del campamento y Alcala fue arrestado poco después. Finalmente, se declaró culpable del cargo menor de abuso infantil y fue sentenciado a 34 meses en prisión. Después de salir de prisión, Alcala apareció como el soltero número 1 en el programa The Dating Game, lo que le valió su escalofriante apodo. Gracias a su innegable encanto y su manera de hablar fluida, Alcala pudo atraer a varias mujeres mientras se hacía pasar por un fotógrafo de moda que solo quería tomarles fotos. Luego las agredía antes de estrangularlas hasta matarlas. El número total de sus víctimas sigue siendo desconocido y su crimen fue tan impactante que cuando fue capturado, el juez le impuso la pena de muerte sin cuestionamientos. Sin embargo, antes de que pudiera ser ejecutado, Alcala murió el 24 de julio de 2021 en una prisión de California. Tenía 77 años. Joanna Dennehy. Los habitantes de Cambridgeshire, Inglaterra, fueron golpeados por una tragedia masiva en marzo de 2013, cuando 3 cuerpos con heridas de arma blanca fueron encontrados en zanjas a las afueras de Peterborough. Otros 2 hombres fueron encontrados apuñalados en Hereford, pero milagrosamente sobrevivieron. Debido a la brutalidad de los ataques, los oficiales inicialmente creyeron que el perpetrador era un hombre. Imaginen su sorpresa cuando resultó que los horribles crímenes habían sido perpetrados por una mujer de Cambridgeshire llamada Joanna Christine Dennehy. Aparentemente, Dennehy había intentado recrear la historia de Bonnie y Clyde con su compañero de crímenes, Gary Stretch. El plan era acabar con la vida de 9 hombres en total, y según Dennehy, lo hacían únicamente por entretenimiento. Más tarde reveló a un psiquiatra cómo encontraba el asesinato extrañamente satisfactorio y cómo no podía detenerse una vez que probó la experiencia. En noviembre de 2013, Dennehy se declaró culpable de los 3 asesinatos y otros 2 más, y fue enviada al HM Prison Brownsfield. La evaluación psiquiátrica reveló que actualmente sufre de varias enfermedades mentales, incluyendo trastornos psicopáticos, antisociales y de personalidad límite. Durante sus juicios, la asesina en serie no mostró remordimientos. En cambio, se la veía riéndose durante los procedimientos. Al final, fue sentenciada a cadena perpetua con un periodo mínimo recomendado de 19 años. Durante su tiempo en prisión, Dennehy ha estado involucrada románticamente con varios asesinos como ella y continúa manteniendo un historial violento, hostigando, amenazando e incluso agrediendo a otros reclusos y funcionarios de la prisión. Su historia ha sido presentada en documentales y sigue siendo un ejemplo impactante de cómo es una vida dedicada al crimen. Gracias por vernos, no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado. Nos vemos en el próximo episodio.